Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy, como ya vieron en el título, vamos a hablar de un tema que está dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y que involucra a una de las actrices más queridas y a veces más criticadas, Demet Özdemir. Prepárense porque la información que les traigo hoy, digamos que viene con un poco de controversia. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre el mundo del entretenimiento turco, desde análisis de series hasta chismes jugosos, así que hay para todos los gustos. Y si ya son parte de esta comunidad, pues muchísimas gracias por su apoyo, son los mejores. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos de lleno en el tema. Todos conocemos a Demet Özdemir, ¿verdad? La hemos visto brillar en series como Erkencikus, Doğduğun Kaderindir, y más recientemente en Amfara. Es una actriz talentosa, carismática, y su belleza es innegable. Pero detrás de esa imagen pública, al parecer, se esconde una realidad que no todos conocen. Hace poco una periodista turca, de esas que no se andan con rodeos y que tienen fuentes muy confiables, soltó una bomba que sacudió a la farándula. Esta periodista, cuyo nombre prefiero no mencionar para evitar controversias mayores, afirmó tener información de primera mano sobre ciertos comportamientos y actitudes de Demet Özdemir que, según ella, distan mucho de la imagen que proyecta en las redes sociales y en las entrevistas. La periodista en cuestión asegura que Demet Özdemir, fuera de cámaras, puede ser bastante exigente e incluso maleducada con el equipo de producción. Al parecer, ha habido varios incidentes en los sets de grabación donde la actriz ha mostrado una actitud poco profesional, llegando incluso a gritarle a algunos miembros del equipo por errores menores. No se trata de un simple mal día, sino de una constante, según esta fuente. Además, la periodista afirma que Demet Özdemir tiene una gran obsesión por el control de su imagen pública. Supuestamente la actriz está muy pendiente de lo que se dice de ella en las redes sociales y en la prensa, y no duda en contactar directamente a periodistas o influencers para pedirles que modifiquen o eliminen contenido que no le favorece. Incluso se rumorea que tiene un equipo dedicado exclusivamente a monitorear su reputación online y a limpiar cualquier comentario negativo que pueda aparecer. Ahora, antes de que empiecen a tirar tomates, quiero aclarar algo importante. Esta información, por supuesto, no está confirmada al 100%. Son acusaciones que provienen de una fuente periodística, pero como siempre, hay que tomarlo con pinzas. En el mundo del espectáculo, a veces las informaciones se exageran, se malinterpretan o incluso se inventan por completo. Así que no podemos dar por sentado que todo lo que dice esta periodista es la verdad absoluta. Sin embargo, sí es cierto que estas acusaciones han generado mucho revuelo en Turquía. Muchos fans de Demet Özdemir han salido en su defensa, argumentando que es una actriz muy trabajadora y profesional, y que es imposible que se comporte de la manera que describe la periodista. Otros, en cambio, han recordado algunos incidentes pasados donde la actriz ha sido criticada por su actitud, y han empezado a creer que quizás haya algo de verdad en estas acusaciones. Por ejemplo, hace un tiempo, Demet Özdemir fue criticada por algunos fans por negarse a tomarse fotos con ellos en un evento público. Algunos interpretaron este gesto como arrogancia, mientras que otros lo defendieron argumentando que la actriz tenía derecho a proteger su privacidad. También ha habido rumores sobre su relación con algunos de sus compañeros de reparto, que apuntan a que no siempre ha sido la más cordial. Estas fricciones, según fuentes cercanas a la producción, se han manifestado en discusiones acaloradas durante los ensayos y grabaciones, creando un ambiente tenso en el set. Un ex empleado que prefirió mantener el anonimato comentó en un foro online que Demet puede ser encantadora, pero cuando se siente presionada o considera que alguien no está a la altura, su temperamento cambia drásticamente. Otro punto que la periodista critica es la supuesta falsedad en la imagen que Demet Özdemir proyecta en sus redes sociales. Según ella, la actriz se esfuerza por mostrar una vida perfecta, llena de lujos y viajes, pero que en realidad no refleja su verdadera personalidad ni sus verdaderas prioridades. La periodista asegura que Demet Özdemir está más preocupada por mantener las apariencias que por ser auténtica y genuina. La periodista, en un programa de televisión de chismes, fue aún más allá al asegurar que la mayoría de los viajes de Demet son patrocinados y que la actriz apenas disfruta de ellos, ya que está constantemente ocupada grabando contenido para sus redes sociales. Es una esclava de su propia imagen, afirmó la periodista.
Esto, por supuesto, es algo que se puede aplicar a muchas celebridades, no solo a Demet Özdemir. En el mundo de las redes sociales, es muy común que la gente muestre solo la parte más bonita y atractiva de sus vidas, dejando de lado los problemas, las preocupaciones y las imperfecciones. Pero en el caso de Demet Özdemir, la periodista insiste en que esta falsedad es especialmente notoria y que la actriz está creando una imagen irreal que puede ser perjudicial para sus fans, especialmente para los más jóvenes. La psicóloga Ayse Demir, experta en el impacto de las redes sociales en la salud mental, ha comentado sobre este tema. Los jóvenes tienden a comparar sus vidas con las imágenes idealizadas que ven en las redes sociales, lo que puede generar sentimientos de inferioridad, ansiedad y depresión. Es fundamental que las celebridades sean conscientes del impacto que tienen en sus seguidores y que promuevan una imagen más realista y saludable. Ahora, la pregunta del millón es, ¿por qué esta periodista ha decidido revelar esta información ahora? ¿Qué la ha motivado a hablar? Algunas fuentes apuntan a que la periodista ha tenido problemas personales con Demet Özdemir en el pasado, y que esta es su manera de vengarse. Se rumorea que la periodista intentó entrevistar a Demet para un artículo, pero la actriz se negó y, al parecer, hubo un intercambio de palabras poco amables entre ambas. Otros creen que la periodista simplemente está haciendo su trabajo, que es informar al público sobre la verdad, por más dura que sea. La periodista, en un comunicado a través de sus redes sociales, declaró: "Mi objetivo no es dañar la reputación de Demet Özdemir, sino mostrar una realidad que muchos desconocen. Creo que el público tiene derecho a saber quiénes son realmente las figuras públicas a las que admiran. Sea cual sea la razón, lo cierto es que estas acusaciones han puesto a Demet Özdemir en una situación muy delicada. La actriz aún no ha respondido públicamente a estas acusaciones, pero se espera que lo haga en los próximos días. Su equipo de relaciones públicas ha estado trabajando arduamente para controlar los daños y preparar una estrategia de comunicación que minimice el impacto negativo de esta polémica. Se especula con la posibilidad de que Demet ofrezca una entrevista exclusiva a un medio de comunicación reconocido para dar su versión de los hechos y desmentir las acusaciones de la periodista. Será interesante ver cómo se defiende y qué argumentos utiliza para rebatir las afirmaciones de la periodista. En mi opinión, creo que es importante recordar que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Demet Özdemir es una actriz talentosa y exitosa, pero también es una persona con sus propias inseguridades y debilidades. Quizás haya cometido errores en el pasado, quizás haya tenido actitudes poco profesionales en algún momento, pero eso no la convierte en una mala persona. La presión constante a la que están sometidas las celebridades puede ser abrumadora, y es fácil perder la perspectiva y cometer errores. Sin embargo, es importante reconocer esos errores, aprender de ellos y tratar de mejorar. Creo que es importante darle a Demet Özdemir la oportunidad de defenderse y de aclarar la situación. Y también creo que es importante no dejarnos llevar por los chismes y los rumores, y formarnos nuestra propia opinión basándonos en la información que tengamos disponible. En la era de las noticias falsas y la desinformación, es crucial ser críticos y verificar la información antes de darla por sentada. En definitiva, este es un tema complejo y delicado, que ha generado mucha controversia en Turquía. La industria del entretenimiento turco es conocida por ser muy competitiva y despiadada, y las celebridades están constantemente bajo el escrutinio público. Habrá que esperar para ver cómo se desarrolla la historia y qué consecuencias tiene para la carrera de Demet Özdemir. Por lo pronto, lo que sí podemos decir es que la imagen pública de la actriz se ha visto seriamente dañada por estas acusaciones. El número de seguidores de Demet en redes sociales ha disminuido ligeramente desde que se hicieron públicas las acusaciones, y algunas marcas han reconsiderado sus contratos de publicidad con la actriz. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya resultado interesante y que les haya dado un poco de qué pensar. Como siempre, les recuerdo que esta es solo mi opinión y que ustedes son libres de tener la suya propia. Quiero enfatizar que mi intención no es juzgar a Demet Özdemir, sino analizar la situación desde una perspectiva objetiva y presentarles la información que tengo disponible. Para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, hemos analizado las acusaciones de una periodista turca contra Demet Özdemir, quien afirma que la actriz tiene una actitud poco profesional y que se preocupa demasiado por su imagen pública. Hemos visto que estas acusaciones han generado mucha controversia en Turquía y que la imagen de Demet Özdemir se ha visto dañada. Y hemos reflexionado sobre la importancia de no dejarnos llevar por los chismes y de darle a la actriz la oportunidad de defenderse.
También hemos considerado el impacto que las redes sociales tienen en la imagen pública de las celebridades y en la salud mental de sus seguidores. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Creen que las acusaciones de la periodista son ciertas? ¿Creen que Demet Özdemir debería responder públicamente? ¿Qué opinan del papel de las redes sociales en la vida de las celebridades? ¿Creen que las celebridades tienen la responsabilidad de promover una imagen más realista y saludable? Déjenme saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. En el próximo vídeo analizaremos las últimas tendencias en la moda turca y les daremos algunos consejos para lucir como una verdadera estrella. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un excelente día. Adiós.